Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio sobre la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos secciones mayores llamadas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa alianza o pacto. Un pacto es un acuerdo. El Antiguo Testamento registra el pacto o acuerdo original de Dios con el hombre. El Nuevo Testamento registra el nuevo pacto hecho por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Los dos testamentos o pactos buscaron restaurar al hombre pecador para corregir o restablecer su relación con Dios. Pecar, o cometer pecado, es desobedecer a cualquier mandato establecido por Dios, o dejar de hacer la voluntad de Dios. Las consecuencias que tiene el pecado, lo registra la palabra de Dios. En la Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. También busquemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios estableció una ley, en donde el pecado solo puede perdonarse a través del derramamiento de sangre. Busquemos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión tiene un significado muy importante en la Biblia. En su sentido más básico, remisión se refiere al acto de perdonar o liberar de una deuda o pecado. En el contexto bíblico, remisión está intrínsecamente relacionada con la gracia y el perdón de Dios. La etimología de la palabra remisión proviene del latín remisio, que significa envío de vuelta o liberación. En la Biblia, remisión se utiliza para describir el acto de Dios de enviar a Jesucristo, para liberar a la humanidad del pecado y reconciliarla con Él. En el Antiguo Testamento, la palabra remisión se menciona en varios pasajes. Por ejemplo, en el libro de Levítico desde el capítulo 4 al capítulo 7. Se habla de la remisión de pecados a través de los sacrificios de expiación. Estos sacrificios eran realizados por los sacerdotes para purificar al pueblo de Israel y obtener el perdón de Dios. Bajo el acuerdo de Dios en el Antiguo Testamento, los sacrificios de la sangre de los animales eran hechos por el hombre para obtener el perdón de los pecados. Este era un símbolo del sacrificio de la sangre que Jesucristo proporcionaría bajo el nuevo pacto. A través del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Un sacrificio final para el pecado. En el Nuevo Testamento, la remisión adquiere un significado aún más profundo. Jesucristo es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, como el sacrificio definitivo que permite la remisión de los pecados de toda la humanidad. A través de su muerte en la cruz, Jesús ofrece la remisión de los pecados a todos aquellos que creen en Él y se arrepienten. La remisión no es un acto basado en nuestros méritos o esfuerzos, sino en la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que nos libera de la condenación eterna y nos reconcilia con Dios. En la Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice que en Cristo tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También busquemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, desde el versículo 11 al versículo 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La Biblia nos muestra que todos hemos pecado, y estamos alejados de la gloria de Dios. Pero gracias a la remisión que encontramos en Cristo, podemos recibir el perdón y la vida eterna. Ahora hablaremos sobre el poder de la sangre de Cristo, y la importancia del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Gracias a la sangre de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Busquemos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Jesús nos justifica y nos salva de la ira. Busquemos en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesús nos redime. Busquemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, y versículo 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús nos acerca a Dios. Busquemos en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús nos da paz y nos reconcilia con Dios. Busquemos en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Jesús nos santifica. Busquemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Busquemos en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En resumen, la remisión en la Biblia se refiere al acto de Dios de perdonar y liberar a la humanidad del pecado. Tiene sus raíces en el antiguo pacto o testamento, y encuentra su pleno significado en el sacrificio de Jesucristo en el nuevo pacto o testamento. La remisión es una manifestación de la gracia de Dios, y nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Dios y recibir el perdón de nuestros pecados.
En la próxima clase, seguiremos hablando sobre las divisiones de la Biblia. Dios les bendiga.